Bueno, debido a que no tengo micrófono, voy a hablarles con voz en off y vamos a hacer así. En primera instancia vamos a ver un fragmento de Persona de Bergman de 1966 y luego voy a relacionar la película y voy a explicar la teoría interaccionista de Erving Goffman de los 60. Así que bueno, empecemos con Persona. Tror du inte jag förstår? Den hopplösa drömmen om att vara. Inte verka, utan vara. I varje ögonblick medveten, vaksam. Och samtidigt avgrunden mellan vad du är inför andra och vad du är inför dig själv. Svindelkänslan och den ständiga hungern att äntligen få bli avslöjad. Att få bli genomskådad, reducerad. Kanske till och med utplånad. Varje tonfall en lögn, varje gest en förfalskning, varje leende en grimas. Ta livet av sig? Nej då, det är för otäckt. Det gör man inte. Men man kan bli orörlig. Man kan bli tyst. Då ljuger man åtminstone inte. Man kan stänga in sig, skärma av. Behöver man ju inte spela några roller, visa några ansikten eller göra några falska gester. Tror man. Men så är verkligheten jävlas. Ditt gömställe är inte tillräckligt tätt. Överallt sipprar det in livsyttringar. Du tvingas att reagera. Det är ingen som frågar efter om det är äkta eller oäkta. Om du är sann eller förljugen. Det är bara på teatern som sånt är en fråga av vikt. Knappt där heller för den delen. Jag förstår dig, Elisabeth. Jag förstår att du tiger. Jag förstår att du är orörlig. Att du satt viljelösheten i ett fantastiskt system. Jag förstår och jag beundrar. Jag tycker du ska hålla på med den här rollen tills den är färdigspelad. Tills den inte längre är intressant. Kan du ju lämna den. Precis som du undan för undan lämnar alla dina andra roller. Erving Goffman es un sociólogo que, en su libro La presentación de la persona en la vida cotidiana, de 1959, analiza las interacciones sociales por medio de una metáfora teatral. Partiendo de la noción de que toda interacción entre las personas es siempre una dramatización, explica que la puesta en escena o interacción depende del escenario, es decir, el espacio físico o geográfico donde se desarrolla esta, de los actores y de los espectadores, es decir, los individuos participantes en la interacción. El escenario se divide en la región frontal, que es donde se desarrolla la actuación o socialización, y la región trasera o back region, donde los participantes pueden relajarse y abandonar su papel momentáneamente. Por ejemplo, en los espacios cerrados vienen a ser los dormitorios, o los baños, o las cocinas. A nivel individual, Goffman explica que los actores continuamente están cambiando de máscaras para presentar una figura idealizada de sí mismos o comunicar algo específico. Dichas máscaras corresponden a la fachada personal, según el autor, que se compone de varias características: el género, las características raciales, la edad, la vestimenta, características físicas, expresiones de rango o estatus, la forma de hablar, de comunicar, de caminar, entre otras. Disculpen mi forma de dibujar. Entonces, el individuo, por medio de su fachada personal, transmite determinados signos, es decir, se comunica. Para ello selecciona los atributos y características que más desea resaltar y mantiene un estricto control expresivo y corporal de lo que el autor denomina la burocratización del espíritu. También Goffman explica que el individuo actuante y el personaje son equivalentes. Si bien el actuante es, según palabras del autor,
el que posee las características psicobiológicas y es el que representa el papel y actúa, mientras que el personaje está dentro de esa psicobiología y se basa en la imagen de sí mismo que tiene el individuo. Uno está dentro de ese cuerpo y el otro es más esa psicobiología, esa mentalidad. ¿Se entiende? Los dos son productos, a pesar de esas diferencias, de la representación social y no la causa. Es decir, uno se forma y se hace en base a las interacciones que tiene con el mundo que lo rodea. En relación a esto, el autor Robert Ezra Park, en 1959, escribía: venimos al mundo como individuos, logramos un carácter y llegamos a ser personas. Esto se relaciona a que uno es, en tanto socializa. Es como si fuéramos esculturas que nos moldeamos a semejanza y respuesta de nuestro contexto, digamos. ¿Soy yo tan dependiente del cuerpo y de los sentidos que sin ellos no puedo ser? Esto lo decía Descartes en 1641, siglo XVII, cuando se preguntaba por la esencia del ser mediante la duda metafísica y separaba al alma del cuerpo. Ignoren el video que puse, alma separado del ser. Al alma del cuerpo. Y atribuía una esencia más profunda al alma. En la escena seleccionada de Persona, vemos a Elizabeth sumida en un voto de silencio que la doctora interpreta como un mecanismo de rechazo al papel actuante social, como si fuera algo falso y diferente del verdadero ser o esencia del individuo, que sería lo real. Un poco lo mismo que les nombraba de Descartes, por eso lo cité. La doctora, en cambio, explica que la representación es lo real y que por eso el silencio de Elizabeth termina siendo un papel más, porque no hay otra cosa detrás de la máscara. Es todo lo que existe. En conclusión, vemos cómo el individuo, idealizándose con una imagen de sí, recurre a las máscaras o fachada personal para representarse, lo que lleva a una burocratización del espíritu. Y las preguntas sobre lo real, lo falso y el ser, que tanto se reproducen en persona, pueden ser respondidas de manera parcial, digamos, con la perspectiva interaccionista de Goffman.